Perfectamente buena. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces a ver, vamos a darla a presentar y vamos a ir iniciando. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos y todas. Me presento, mi nombre es Santiago Herrera. Soy acá co-líder del grupo Caos. Estoy acá muy feliz de estar acá con ustedes. En esta ocasión los voy a acompañar yo en este tema que les traigo, que es objetos hipotéticos en el universo. Vamos a explorar cuáles son esos posibles objetos que pueden llegar a existir por ahí, porque muchas veces uno llega y uno dice, a ver, pues yo conozco las estrellas como el Sol, conozco planetas así como la Tierra, conozco planetas como Júpiter, incluso con otras misiones estamos descubriendo que existen planetas similares a lo que vendrían a ser como planetas como Marte, como la Tierra, como Júpiter, en otros sistemas solares y en estrellas similares a las de nosotros, pero también no nace la cuestión que uno dice, a ver, ¿será que lo que nosotros conocemos es eso? Es decir, no hay nada más. Acá en esta presentación, en esta charlita que les traigo, vamos a ver cuáles son esos posibles objetos que podrían existir bajo los axiomas de la física, claro. Por ejemplo, pues no vamos a llegar y vamos a decir como que, ay, pues yo me voy para tal planeta y no sé, espera, invito a alguien y no sé, llego y me encuentro, qué sé yo, un planeta hecho, pues habitado por gaticos, ¿sí me entienden? Entonces vamos a hablar de eso. Entonces, como siempre, acá está el itinerario que vamos a llevar. Primero vamos a hablar de todos los objetos hipotéticos, vamos a mencionar algunos ejemplos, acá les traje algunos muy chéveres que yo sé que les va a gustar. Y segundo, vamos a hablar de nuestra misión espacial invitada, que por cierto, no lo mencioné al inicio. Este año en Caos, nuestro tema es exploración espacial. Entonces, ¿cómo así que este año es exploración espacial en Caos, pero nos traes acá qué objetos hipotéticos? Pues la idea es que en cada charla les vamos a traer una misión espacial, de la cual vamos a llegar, las vamos a mencionar, les vamos a decir qué ha hecho, cuándo se lanzó y más detalles sobre esta, para que así pues al menos a mí, cuando a mí llegan y me hablan así de muchas cosas, pues yo la verdad, yo me pierdo y no me acuerdo. Entonces vamos a irles trayendo día una para que así no sea como tan agresivo, como decirles como que, miren estas 20 misiones espaciales. Nos vamos a ir trayendo día una, entonces este va a ser nuestro índice. Vamos a hablar de objetos hipotéticos y luego vamos a hablar de la misión. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque es necesario que nosotros teoricemos sobre objetos que ni siquiera sabemos que existen. Y acá yo les digo, resulta que en la ciencia es muy importante teorizar cosas, hacer hipótesis. Es decir, ¿será que tal cosa existe o tal cosa va a suceder? Porque con eso ya tenemos como una base con que estudiar. Por ejemplo, no sé si conocen, ay, qué pena, acá me equivoqué con la animación, pero bueno, acá tenemos en la pantallita, acá en la derecha, tenemos a un señor muy distinguido. Tenemos a Copérnico. ¿Por qué les traje a Copérnico? Ustedes saben que no siempre nosotros tuvimos la idea que la Tierra orbitaba al Sol. De hecho, nosotros creíamos que la Tierra era el centro de todo, ¿cierto? Nosotros éramos geocéntricos. Y la verdad, ¿cómo culpar a la gente de esa época? Porque, a ver, yo salgo acá a la calle y yo veo y las estrellas me están dando la vuelta a mí. El sol nos da la vuelta a nosotros desde donde nosotros estamos. Entonces, la verdad, yo no los culpo. Pero nace este señor y llega y dice, ¿será que nosotros sí somos el centro de todo? ¿No habrá otra manera en la que, qué pena ahí el camión, ¿será que no habrá otra manera en la que nosotros estemos configurados? Es decir, que la Tierra no esté en el centro y que los cálculos den mejores, porque en esas épocas tenían una complicación que era que los planetas tenían un movimiento extraño, tenían un movimiento retrógrado. ¿Por qué se dice retrógrado? Porque llegaban en un momento, en el instante en el cielo, paraban de avanzar, se devolvían un poquitico y luego volvían a avanzar. Ese es el movimiento retrógrado. Entonces llegan y decían, ¿será que no hay un modelo que describa mejor el movimiento planetario? Y ahí es donde ya vendrían a hacer lo que sería
el modelo copernicano, es decir, el modelo heliocéntrico, helio de Sol y céntrico de centro, en el que nosotros damos vueltas al Sol. Acá les traigo, perdón, un agujero negro que está tapado atrás del cartelcito. Me disculpan ahí, fallo técnico. Un agujero negro de, no sé si sabían que hasta hace unos años, no sé si años o decir décadas, los agujeros negros no tenían confirmada su existencia. ¿Cómo así? Nosotros decíamos que los agujeros negros podrían existir. ¿Pero por qué decíamos podríamos? Porque la verdad no estaba confirmada su existencia como tal. Nosotros veíamos, o más bien los astrónomos observaban que las estrellas estaban orbitando la nada. Y de una forma bastante particular. Llegan y se acercaban de una forma violenta. Hagan de cuenta que como si algo las estuviera trayendo y estuviera jugando con ellas como si fueran canicas. Y de ahí nació como, bueno, no es más bien como una idea simplista, pero más o menos de ahí surgió la idea de que podría existir los agujeros negros. Y hasta hace poco, entre comillas, se vino a confirmar como tal ya su existencia. Se había teorizado, pues, según la teoría de la relatividad, esta predecía que podría existir su existencia. Y ya después ya confirmamos como tal que ya existen los agujeros negros y ya sabemos toda la historia de las foticos, imágenes que captamos de agujeros negros de Sagitaria de estrella y demás que hay por ahí. Ahora sí, una pequeña advertencia. En esta charla, ninguno de los objetos que les voy a hablar están confirmados. Es decir, se ha teorizado que podrían existir, pero no están confirmados. Es decir, yo acá no amparo, yo les digo, yo acá, Santiago Herrera, les digo que este objeto sí existe. No, para nada. Solamente les digo, estos objetos podrían existir. Los predicen las leyes físicas y matemáticas. Pero como saben, no siempre las matemáticas se adecúan o más bien describen con totalidad la realidad. Entonces, tengan eso en claro. Estos objetos podrían existir, más no están confirmados. Entonces, una vez entendido eso, vamos a iniciar pues con la parte bacana y vamos a ver por qué esta charla llama objetos hipotéticos. Y llegando al primer puesto tenemos, o más bien iniciando con el primer puesto, tenemos planetas Frankenstein. Ese tipo de planetas son muy particulares porque ustedes saben, o más bien, las estrellas tienen planetas orbitando, planetas parecidas a nuestro Sol. Cuando las estrellas terminan de fusionar hidrógeno, estas llegan y se expanden, y cuando ya llegan como al final de su ciclo de vida, explotan y barren con los planetas. Pero ¿qué es lo que sucede? No llegan y limpian como tal todos los planetas que están en su órbita. Quedan escombros. Entonces, este remanente de la estrella, que vendría a ser una enana blanca, tiene a su alrededor como un disco de polvo. Y ese polvo serían los restos de los planetas que los orbitaban. Entonces, acá poniéndome a inventar, digo como que, ay no, en ese polvo, pues imagínense, pudo haber estado una civilización. Entonces, lo que ocurre es que ese polvo se empieza a fletar de nuevo. Y puede que se forme otro planeta. Entonces de ahí viene el nombre de Frankenstein, porque ese planeta está hecho de los restos de más planetas. Entonces, imagínense eso, un planeta que volvió a nacer de los restos de otros. La verdad, es algo muy loco. Todavía no están confirmados y no hemos observado uno. ¿Por qué? Porque las enanas blancas, pues, no son muy brillantes y los instrumentos que poseemos en estos momentos no nos da para observar un tránsito de estos planetas. O posiblemente no ha pasado el tiempo suficiente como para que se formen estos planetas. Avanzando, tendríamos planetas tónicos. Un planeta de estos Frankenstein podría tener un núcleo activo. Es decir, me dices que un núcleo activo te refieres a que pueda generar un campo magnético que tenga un núcleo de hierro fundido. ¿A eso te refieres? O sí, pues es posible que lo tengan, como pueden que no. Entonces, yo la verdad, yo diría que sí. Sí, un núcleo y su atmósfera. Un núcleo, sí, pero atmósfera no del todo. Porque las atmósferas vendrían a
Las atmósferas, al menos por ejemplo, la de la Tierra, surgió de meteoritos que estaban bombardeando la Tierra. Cuando esta se formó, bombardeaban y traían gotas de agua. Entonces también por vulcanismo, los gases se empezaban a liberar en toda la atmósfera. Aunque sabes que ahorita ya que me lo pongo a pensar, sí, de pronto sí podría llegar a desarrollar atmósfera. Sí podría desarrollar atmósfera y sí podría tener su núcleo activo, pero es nada más especulación. ¿Todo bien? ¿O alguna duda más? Sí, así está bien. Listo, está bien. Listo, con gusto. Así hagan preguntas. Esto no lo mencioné al inicio de la charla. Me pueden interrumpir, me pueden hacer preguntas, me pueden decir lo que sea, como que Santiago, esto no está bien. Pueden aportar así y denle, esto es una charla para que hablemos entre todos, no está sujeto a que simplemente me escuchen a mí hablar. Si tienen algún aporte, lo pueden hacer y me pueden interrumpir. Entonces, avanzando, planetas tónicos. Estos planetas se caracterizan porque son gaseosos. Y esos planetas, al ser gaseosos, pues ustedes saben, tiene un núcleo sólido y tiene gas. Es decir, hagamos de cuenta planetas como Júpiter o Saturno. El problema con ellos es que están muy cerca a su estrella. Al estar tan cerca, la radiación que le llega a este planeta hace que el gas se expanda. Y al expandirse, la empieza a perder poco a poco. Porque las partículas alcanzan velocidad de escape. Entonces, las partículas alcanzan la suficiente velocidad como para vencer la gravedad de su propio planeta y se va al espacio o al medio interestelar. Entonces acá podemos ver en la imagen una representación de estos planetas, de un planeta gaseoso que está perdiendo su atmósfera por estar tan cerca a su estrella. Por ejemplo, el planeta que tengo acá, HD 209458b, está tan cerca a su estrella que está como a unas 50 veces la distancia de Mercurio al Sol. Y este planeta está perdiendo su atmósfera, pero no. Los planetas tónicos no vendrían a ser planetas gaseosos que están perdiendo su atmósfera, sino planetas rocosos que antes eran gaseosos. Me hago entender. Es decir, serían planetas que en una época o en un pasado fueron gaseosos, pero al estar tan cerca a su estrella, fueron perdiendo poco a poco su atmósfera hasta que llegaron a un punto en el que nada más se quedó el núcleo, es decir, nada más se quedó la parte rocosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos planetas? Todavía no hemos detectado ninguno. O por lo menos no sabemos si fue un planeta gaseoso. Es decir, o no ha pasado no ha pasado el suficiente tiempo como para que hayamos detectado uno, o si lo estamos viendo, no sabemos si fue un planeta gaseoso. Por ejemplo, algunos físicos o algunos astrónomos teorizan que Mercurio es un planeta tónico, es decir, fue un planeta gaseoso, solamente que al estar tan cerca al Sol perdió toda su atmósfera, entonces volvió a ser planeta rocoso, por así decirlo. Entonces, este vendría a ser otro objeto hipotético que podría existir. Planetas de carbono. Acá la diferencia con estos planetas, o bueno, los planetas como los que vendrían a ser la Tierra, Marte, Mercurio, están hechos principalmente de silicatos. ¿Cuál es la diferencia? Los planetas de carbono, como lo indica el nombre, están hechos principalmente de carbono. Y al estar hechos de carbono, estos podrían llegar a tener mares de petróleo. Y como tienen temperaturas tan bajas, podrían incluso llegar y formar metano y que llueva metano. ¿Sí? Y se puede llegar a teorizar que los núcleos, o más bien el manto de este planeta, puede estar hecho enteramente de diamantes. Entonces por eso está acá los diamantes y tales, y acá les muestro esto. Porque este carbón, estos planetas de carbono, pues tienen ríos de petróleo, en su superficie tienen carbón, creería yo, y en su manto tendrían diamantes, ya saben, por la presión. Y esto es muy importante. Esa es una pequeña confusión. Dicen que si uno coge un carbón y lo comprime, se forma diamante. Acá, o bueno, en ese ejemplo hay una pequeña imprecisión. Y es que el diamante no viene del carbón, sino de
el carbono, que es distinto. Es decir, del carbono viene el carbón y el diamante, pero del carbón no viene el diamante. ¿Me hago entender? Entonces tengan eso muy presente. Del carbono viene el diamante, no del carbón. Todo bien. Ahí creo que habían dicho comentarios. Denme ver. Un minutico. Comentario. Ese dato que uno lee muchas veces de que llueven diamantes es literal. Sí. Pues, no literal en el sentido que llueven diamantes así como ven, así como en forma triangular y nada de eso. Pero sí en algunos planetas llueven diamantes porque las condiciones se dan. Pero sí, es literal. Entonces imagínense, de pronto, o más bien, a niveles astronómicos el diamante no es tan raro como lo parece. Entonces, hay que llegar, coger la maquinita y uno llegar, irse a uno de esos planetas y ya uno se saca la lotería literal. Entonces acá, qué pena. Continuamos. Estrellas vampiro. Las estrellas vampiro. Nosotros conocemos que una estrella sale de secuencia principal cuando ésta llega y deja de fusionar hidrógeno. Es decir, las estrellas como nuestro Sol están todo el rato fusionando hidrógeno en helio, así, todo el rato. Cuando se agotan su hidrógeno, empiezan a fusionar helio. Pero cuando esto sucede, estas salen de la secuencia principal. Ahora, las estrellas se consideran que estas nacen por pares. Es decir, una estrella no se crea solita, sino que se crean varias y van por pares. ¿Y qué es lo que sucede? Puede que una de esas estrellas muera antes que la otra. Es decir, tengo un par de estrellas que están orbitando y una puede morir antes que la otra, es decir, llega y estalla. Pero estas, al estar tan cerca, se puede dar el caso en que la estrella que ya murió, es decir, una estrella llega y muere, explota en supernova y queda una enana blanca. Pero al estar interactuando gravitatoriamente con la otra, llega la enana blanca y le empieza a robar material a la otra estrella que sigue vivita. Es decir, la enana blanca, al ser tan compacta, le empieza a robar material a la otra estrella. Y puede darse que le robe tanto material que se reactive de nuevo el proceso de fusión nuclear. Es decir, que vuelva a fusionar hidrógeno en helio. Entonces, ¿cómo les parece esto? Primero, la estrella sería vampiro porque le estás robando el hidrógeno a la otra estrella. Y cuando se vuelve a activar, sería ya como una estrella zombie, es decir, volvió entre los muertos. Entonces, imagínense en esa metamorfosis, pasa de ser estrella vampiro a estrella zombie. Entonces, es algo muy loco. Y es hipotético porque todavía no tenemos confirmado como tal que existan. Pero se puede teorizar que puede llegar a pasar. Puede llegar a suceder. Entonces, continuamos. Estrellas de antimateria. No sé si lo conozcan, pero... O bueno, no sé si están familiarizados con el término de antimateria. Aquí, denme acá, leo comentarios. O sea que objetivo de minera espacial en marcha. De hecho, eso es algo muy interesante. Lo que se busca en futuras misiones es hacer minería espacial, porque no sé si conocen que hay un asteroide, se llama Psyche algo, el nombre no lo tengo acá muy claro, que posee tanto oro y tanto platino que está valuado mucho más que la economía mundial. Es decir, toda la cantidad de minerales que hay en ese asteroide basta como para llegar y pagar la deuda de todos en este mundo, de todos y hasta sobra. Ese es un objetivo, la minería espacial, traer materiales de los asteroides, que hay muchos, literal. Ese dato está bestial, sería como reactivar un reactor nuclear. Es correcto, es verdad. De hecho, existe un objeto conocido como la explosión, perdón, la explosión nova tipo 1, que sería que una enana blanca le roba tanto material a otra estrella que esta, en vez de reactivarse el proceso de fusión nuclear, sino que llega y estalla de nuevo, estalla en supernova. Y es una explosión muy brillante, es de hecho tan brillante que podría llegar y competir en brillo con la galaxia en la que está contenida. Es decir, imagínense un cuerpo estelar emitiendo tanto brillo como una galaxia entera llena de estrellas. Es algo muy tremendo.
Como morir y revivir, es correcto. En ese caso, de las estrellas vampiro, la estrella muerta puede robarle el hidrógeno suficiente a la viva para matarla. Puede que sí. Puede que sí que le robe el suficiente material como para matarla. Puede que se dé, como puede que no. Porque eso igualmente depende de las interacciones gravitacionales que se den entre estas. Puede que sí, o puede que se lleguen a chocar, o puede que no. Entonces, puede que sí. Yo diría que sí. Entonces, ya creo que no habrían más preguntas. Okay. Estrellas de antimateria. No sé si están muy familiarizados con el término de antimateria, pero ¿qué vendría a ser la antimateria? Sería la misma materia, pero las partículas que la componen tendrían carga contraria. Esa es la antimateria. Es decir, un electrón. Tomemos un electrón y tomemos un protón. El protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. En el caso de la antimateria, el electrón tendría carga positiva y el protón tendría carga negativa. Entonces, esa sería la antimateria. ¿Cuál es la cuestión con esta? Que la antimateria no es como que tenga mucho tiempo de vida. ¿Por qué? Porque resulta que la materia y la antimateria son enemigas. No les gusta verse una a la otra. Entonces, apenas uno llega y las junta, explotan. Literalmente hace kaboom. Entonces, imagínense que ustedes tuvieran un gemelo de antimateria. Si ustedes llegan y dicen como que, ay, gemelo de antimateria, te quiero mucho, te quiero dar un abrazo. Si se dan un abrazo, yo les digo que hasta ahí llegan, ahí explotan, hacen kaboom. Esa es la cuestión. Y también la materia y la antimateria se generan por pares. Es decir, si yo tengo un electrón con carga negativa, se tiene que generar porque sí un electrón con carga positiva. Es decir, se van generando por pares. Y acá viene el dilema. Si nosotros estamos rodeados de pura materia, es decir, ustedes ven, por ejemplo, acá, ven esto acá, esto está hecho de materia. La cámara con la que ustedes me están viendo están hechos de materia. Y ustedes están hechos de materia. Acá viene la pregunta. Si yo veo toda esta materia, ¿en dónde está el otro resto de antimateria? Porque se generan por pares, no. Es decir, debería existir un yo de antimateria. Bueno, no digamos un yo, debería existir el equivalente a mí en partículas en antimateria, ¿cierto? ¿En dónde está esa antimateria? Porque si se supone que estas cuando se ven se aniquilan, entonces ¿cómo es posible que existamos nosotros? ¿Dónde está el otro resto de antimateria? Esa es una cuestión muy importante que nació en el Big Bang. Entonces el Big Bang es un evento de antimateria. Pues se teoriza que en el Big Bang, cuando se crearon la materia y la antimateria, ocurrió algo raro ahí y ambas no interactuaron, no se aniquilaron. Entonces, esa es la gran cuestión. ¿Dónde está el otro resto de antimateria? No la vemos, no la encontramos. ¿Qué pasó con ella? Ahora, podrían existir estrellas de antimateria. ¿Cuál es la cuestión? La materia y la antimateria es como prácticamente lo mismo. Es decir, si yo acá estuviera hecho de antimateria, pues no notarían la diferencia, aparte que estaría explotando. Pero si no estuviera interactuando con materia normal, pues sería tal y cual como me ven. Y entonces esto mismo aplica para las estrellas. Si nosotros vemos al cielo y vemos todos esos punticos, nosotros no sabríamos distinguir cuál estrella está hecha de materia y cuál estrella está hecha de antimateria. No lo sabemos, no podríamos distinguirlas porque son parecidas, son prácticamente lo mismo. ¿Cómo detectarlas? Lo que se teoriza es que, como saben, el espacio no está totalmente vacío. Hay polvo, hay gas, hay escombros por ahí. Entonces puede que uno de esos polvos de materia se choque con los hidrógenos, o bueno, con los antihidrógenos de estas estrellas. Y ahí se libere una radiación que vendría a ser radiación gamma, que es lo que sucede cuando juntas materia y antimateria, se libera radiación gamma. Y puede que nosotros detectemos eso con los telescopios. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos todavía la tecnología como para detectar estas radiaciones gamma. Todavía no lo tenemos. Entonces, puede que existan estrellas de antimateria, pero todavía no las hemos detectado como tal. Estrellas de materia oscura. Ahora, ¿cómo así, Santiago? Nos estabas hablando de antimateria y ahora nos metes materia oscura. ¿Eso qué es?
Bueno, la materia oscura compone gran parte del universo. ¿Por qué se le dice materia oscura? Porque esta materia no la podemos ver. De hecho, esta materia no interactúa con la luz, no interactúa con los fotones. Entonces, por eso se le dice materia oscura. ¿Y por qué sabemos que está ahí? Porque esta tiene influencia gravitacional. Es decir, yo por el hecho de estar aquí tengo masa. Y por tener masa, yo genero, yo atraigo gravitacionalmente los cuerpos que están alrededor de mí. La materia oscura, sabemos que está ahí porque, bueno, los va acá ya meter el chismecito. La galaxia están haciendo cálculos, están diciendo, vamos a ver si la galaxia tiene tanta masa. Se estimaba que las galaxias tuvieran un número X de masa. Y a la hora de hacer los cálculos, notaron que de hecho la galaxia tenía muchísima más masa de la que debería tener, o de la que nosotros podemos ver. Entonces nosotros llegamos y dijimos, debe haber un tipo de materia que no estamos viendo. Entonces de ahí viene el nombre de materia oscura. Pero le pusimos materia porque sabemos que está ahí, porque de hecho tiene influencia gravitacional sobre la galaxia, solamente que no la podemos ver. Y acá viene el dilema. Como no podemos ver la materia oscura, porque no interactúa con la luz, pues no podemos ver las estrellas de materia oscura. ¿Cuál es el dilema acá? Cuando yo digo estrellas de materia oscura, no me refiero necesariamente a que estén hechas enteramente de materia oscura. Ellas también tienen materia normal, es decir, tienen hidrógeno y tienen helio. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas estrellas poseen una partícula muy particular llamada neutralinos. Los neutralinos vendrían a ser otra partícula hipotética que en términos sencillos vendría a ser como una partícula que haría como su propia antimateria. Es decir, cuando un neutralino se encuentra con otro neutralino, se aniquila y se genera radiación y se libera energía. Estas estrellas están plagadas de neutralinos, entonces estos neutralinos llegan y liberan mucha energía. Esta energía hace que la estrella se mantenga y no siga colapsando, porque lo que sucede es que las estrellas llegan, cuando está el gas empieza a colapsar, y al colapsar tanto se activa el proceso de fusión nuclear. ¿Qué es lo que sucede con los neutralinos? Los neutralinos liberan tanta energía que no dejan que la estrella siga colapsando. Como no dejan que siga colapsando, esta estrella no acaba de activar el proceso de fusión nuclear, pero se mantiene. Entonces, como no hay fusión nuclear, la estrella no brilla. Como la estrella no brilla, la estrella no tiene una temperatura. No tiene una temperatura alta, antes está fría. Al estar fría, no brilla. Es decir, no emite tanto brillo como nuestro Sol. Y al no emitir tanto brillo, pues no la podemos ver. Entonces, se cree que esas estrellas están por ahí, pero no las podemos detectar porque los neutralinos no dejan que se active el proceso de fusión nuclear. Y este proceso, pues, puede durar millones y millones de años. Entonces, puede que estén por ahí, como pueden que no lo estén. Entonces acá, por eso está el hámster está el hámster cieguito. Acá ya tenemos el agujero negro de toda la vida. Ustedes ya lo conocen, lo han visto en películas como Interestelar, que sabemos que es cuando una estrella es lo suficientemente masiva que esta colapsa y sigue colapsando hasta que llega a un punto en el que ya no deja escapar incluso a la luz. Entonces de ahí viene el nombre, agujero negro. Entonces ese ya lo conocemos. Acá tenemos el disco de acreción y tales. O sea que cuando colapsa, unas partículas la paran. No unas partículas, sino la energía que liberan estas partículas. ¿Sí? Porque sabemos que en una estrella debe haber equilibrio hidrostático, porque la gravedad está todo el rato queriendo comprimir la estrella. Todo el rato. Pero la energía que se libera por la fusión nuclear hace que la estrella se quiera separar, es decir, quiere irse para afuera. Entonces la gravedad empuja y la fusión nuclear empuja para afuera. ¿Cierto? Ese es el equilibrio que hay con las estrellas. En este caso, como no hay fusión nuclear, se ve compensado por la radiación que liberan los neutralinos al aniquilarse. Eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces no sería como tal las partículas, sino la energía que liberan esas partículas. Pero sí. Entonces acá, continuando,
Ya conocemos el agujero negro de toda la vida, pero vamos con algo mucho más interesante. Bueno, o algo igual de interesante. Vamos con un agujero blanco. No sé si han escuchado el término antes, pero un agujero blanco vendría a ser como la contraparte de un agujero negro. Es decir, tenemos el término que lo que entra en un agujero negro nunca puede salir. Pues bueno, en este caso, lo que pasa con los agujeros blancos, lo que sale de ahí no puede volver a entrar. Es decir, nada puede volver a entrar a un agujero blanco. Y estos nada más emiten partículas, emiten radiación. ¿Qué es lo que pasa? De nuevamente no hemos visto ninguno. Los neutralinos que mencionas son los famosos neutrinos de toda la vida, ¿o qué? No. Lo que ocurre ahí es que en mecánica cuántica existe lo que vendría a ser la teoría de la supersimetría. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la teoría de la supersimetría? Que cada partícula fundamental tendría un igual pero más pesado. Es decir, tendría una partícula gemela pero más pesada. En este caso, los neutralinos serían la partícula par o la partícula gemela de los neutrinos. ¿Sí o qué? Eso es lo que sucede. Entonces se le conoce como partícula hipotética porque no los hemos detectado. Pero según la teoría dice que cada partícula fundamental tiene una partícula gemela, tanto los fotones, los electrones, los bosones, los fermiones, sí. Eso es lo que sucede. ¿Listo? Muy bien, todo bien. Ay, esos neutrinos son una cosa muy loca. Pues, ustedes, acá les menciono un chisme de forma de chismecito. Ustedes saben que ustedes en este momento están siendo bombardeados por millones y millones de neutrinos cada segundo. Solo que no nos damos cuenta porque los neutrinos no les gusta interactuar con nada. Es decir, los neutrinos ven un electrón, dicen, ay no, yo con ese man no quiero. Ven un protón, ay, yo con ese man tampoco quiero. Yo voy a lo mío. Entonces los neutrinos no interactúan con nada. Por eso no lo sentimos. Eso es lo que sucede con los neutrinos. Vamos a tener que fabricar ropa que detecte neutrinos. Ay, no, te imaginas una ropa que detecte neutrinos. Yo creo que, no sé, si le apareciera un puntico rojo por cada neutrino que nos atraviesa, yo creo que la camisa sería enteramente roja. Eso sería muy loco. Es bueno. Continuando con los agujeros blancos, pues bueno, sería como la contraparte de un agujero negro. Porque en un agujero negro lo que se cree es que dentro hay una singularidad, pero a algunos físicos no les gusta mucho como afirmar esto. Quieren resolver como este problema de la singularidad con que al final del agujero negro se encontraría lo que sería un agujero blanco, conectándose con otra parte del universo. Y acá es donde ya venimos a otra parte interesante. Agujeros de gusano. ¿Por qué les traje lo que vendría a ser los agujeros blancos? Porque aquí vamos a ver un tipo de agujero de gusano. Acá en la imagen de pronto no se alcanza a ver muy bien por la calidad, pero tendríamos un agujero negro, es decir, un objeto que entra por un agujero negro y saldría por un agujero blanco. Y serían dos regiones del espacio que estarían conectadas. ¿Qué es lo que sucede con los agujeros de gusano? Nos permitirían viajar de un lugar a otro en el universo, incluso a velocidades más altas que la luz. Y no estaríamos rompiendo ninguna ley. Eso es lo que sucede con los agujeros de gusano. ¿Cuál es el problema? Este tipo de agujeros de gusano, este tipo de agujeros de gusano compuestos por un agujero negro y un agujero blanco se conocen como puentes Bose-Einstein, Einstein-Rose-Einstein, si no me equivoco, o Einstein-Rosen. Qué pena ahí la confusión de términos, pero es un tipo de elemento, es un tipo de agujero de gusano. ¿Cuál es el problema con estos? Que no se pueden cruzar. Es decir, si yo llego y entro en un agujero negro, pues primero ya me muero. Y segundo, pues nunca llegaría al final, porque de hecho me tomaría un tiempo infinito llegar al agujero blanco. Entonces nos podemos olvidar de este tipo de agujeros de gusano. Entonces, la traducción de singularidad sería hasta donde logramos entender con nuestro conocimiento actual. Al menos esa sería la definición que yo tomaría. Porque como tal, yo no te sabría definir como qué es la singularidad dentro de un agujero negro. Porque imagínense en el universo como una tela. Si yo llego y pongo una esferita en esa tela,
se curva, ¿cierto? Si pongo una esferita más grande, se curva aún más. Ahora imagínense qué es lo que pasa si pongo una bola de boliche. Toda esa tela va a llegar y va a converger todo en un punto y se va a ir así hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Eso es lo que sucede prácticamente con un agujero negro. Es decir, un punto en el que el espacio está muy, 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 muy curvado. Pero como tal, yo no les sabría describir exactamente qué es una singularidad porque el término puede variar. Pero yo les diría, bajo mi conocimiento, que es hasta, así como acabaste de decir, hasta donde logramos entender, o al menos yo. O sea que en el negro, si no entra, no sale, pero en el blanco, pero con el blanco no sale. No. Con el agujero blanco, lo que sucede es que nada puede entrar a él. Es decir, si algo sale de ahí, no puede volver a entrar. Nada puede volver a entrar. ¿Sí me entienden? En el agujero negro, si yo entro, no puedo volver a salir. Y en el agujero blanco, pues si yo salgo, no puedo volver a entrar. ¿Se me entiende? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que sale bien del agujero negro? Del agujero blanco. O sea, ¿qué es lo que puede salir de un agujero blanco? Sí. O sea, ¿cómo saben que existe un agujero blanco en contraprestación del agujero negro? Pues se puede llegar y se puede creer que puede existir un agujero blanco porque se puede llegar a filtrar luz que entre por el agujero negro. Se puede filtrar parte de la radiación. ¿Cuál es el problema? Que esta radiación es muy, muy, muy débil. Es muy débil, entonces es muy difícil llegar a detectarlo. Y puede emitir radiación hasta donde yo sé. ¿Todo bien? Ay, perdón, acá. ¿Todo bien? Sí. Listo. Ahora, hay otro tipo de agujero de gusano muy especial que vendrían a ser los que... Existe una teoría llamada la teoría de cuerdas. Y según esta teoría, cada partícula fundamental vendría a ser como una cuerda que está vibrando a una determinada frecuencia. En términos simples, la teoría de cuerdas. Ahora, cuando hubo el Big Bang, las fluctuaciones a nivel cuántico eran tan grandes que puede que ciertas capas en el espacio se juntaran y se formaran microagujeros de gusano. ¿Cuál es el problema? Que estos agujeros de gusano serían muy, 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 muy chiquitos. Serían demasiado chiquitos como para llegar a cruzarlos, pero están por ahí y se regaron por el universo y siguen conectados. ¿Cuál es el problema? Que primero tendríamos que demostrar que la teoría de cuerdas es correcta. Entonces, si demostramos que la teoría de cuerdas es correcta, ya podemos empezar a buscar si existen por ahí estos agujeros de gusano primordiales que se formaron en el Big Bang. La clave estaría en entender aún más la información que viene en las ondas gravitacionales, creo yo. Sí, la verdad es que sí. Tendríamos que ahondar mucho más en esos temas porque la cantidad de información que pueden albergar este tipo de ondas, la verdad es que yo creo que todavía no sabemos, no sabemos cómo llegar y sacarle todo el provecho todavía, pero algún día lo llegaremos a hacer. Incluso puede que alguno de ustedes descubra cómo. Entonces, ánimo con todo. Es como todo lo que aprendimos con la luz. Es total. Con la luz, pues uno llega y uno obtiene el espectro de una estrella y ya puede saber todo. Puede saber su masa, puede saber su temperatura, puede saber qué elementos la componen. La verdad, la luz es como dicen, la huella digital de las estrellas. Cada una tiene una. Pocas palabras. Y bueno, volviendo acá al tema, podrían existir agujeros de gusano que nosotros nos podemos crear. ¿Cuál es el problema? Mantener abierto un agujero de gusano requiere mucha energía porque el espacio va a tender a cerrarlo. Entonces tendríamos tres problemas. El primero sería abrir el agujero de gusano. Ese sería el primero. El segundo, que el agujero de gusano no colapse, porque la gravedad todo el tiempo la quiere aplastar. Entonces imagínense que yo entro por el agujero de gusano y la gravedad llegue y lo aplaste. Es decir, yo hasta ahí llego. Y el tercero vendría a ser tener algo que mantenga abierto el agujero de gusano.
En este caso, algo muy particular para mantener abiertos los agujeros de gusano vendrían a ser masa negativa. Ponga atención a eso, masa negativa. La masa positiva, digamos en este caso, sabemos que atrae las cosas. Es decir, yo en estos momentos yo estoy atrayendo el muro me atrae a mí, el sol está atrayendo a la tierra atrae al sol y vice. Y así. Así con todo lo que tenemos. Por ejemplo, yo también atraigo acá al celular, derecho por tener masa y tal. ¿Cuál sería la cuestión con la masa negativa? La masa negativa tendría el efecto contrario. Es decir, en vez de atraer, aleja. Es decir, sí, como lo dije ahí, alejaría todo lo que se acercara. Entonces, eso sería muy interesante llegar y utilizar masa negativa para llegar y mantener abiertos los agujeros de gusano. Entonces, ahí ya tendríamos todo solucionado. Tendríamos la masa negativa, ya tendríamos abiertos los agujeros de gusanos. Ya simplemente sería llegar, tomarlos y repartirlos por el sistema solar. Entonces, estaríamos en todas partes, literalmente. Pero, como les digo, estas son teorías. ¿Por qué hablamos de masa negativa? Porque de hecho las ecuaciones admiten que uno meta una masa con signo negativo. ¿Cuál es el problema? Pues busque pues la masa negativa. A ver en dónde la podemos encontrar. Todavía no es algo que tengamos aquí, pero teóricamente nos dice que se puede hacer. Y los agujeros de gusano se creen que pueden existir. Porque acá viene otro dilema. La materia que está alrededor de un agujero de gusano emite una radiación pero muy parecida al que se encuentra en un disco de acreción en un agujero negro. Es decir, acá devolviéndonos un poquitico acá la materia que está en el disco de acreción del agujero negro emite una radiación muy parecida a la que emitiría las partículas que están alrededor de un agujero de gusano. Tanto es así que sería casi imposible distinguir una de la otra. Entonces muchos científicos teorizan que de pronto muchos de los agujeros negros que nosotros teorizamos que están ahí, puede que no lo sean, sino que sean agujeros de gusano. Por ejemplo, se cree que el agujero negro supermasivo que se encuentra dentro de nuestra galaxia puede que sea un agujero de gusano, pero puede que no. Todavía no tenemos la tecnología necesaria como para llegar y distinguir uno del otro. Entonces, puede que sí, puede que no. Puede que un agujero negro supermasivo sea un agujero de gusano. Entonces, es como todo lo que aprendimos con la luz. Ah, no, esto ya lo había leído. Mil disculpas. Pues acá, continuando, acá ya tendríamos los agujeros de gusano y es una teoría que toma cada vez más fuerza. Ustedes se imaginan donde encontremos un agujero de gusano. La verdad sería espectacular. Sería espectacular poder recorrer todo el universo. Acabamos con algo que me parece algo espectacular y genial. Espero poderles transmitir con la misma emoción que a mí me dio cuando yo estuve investigando sobre esto. Estrellas de agujero negro. Como sabrán, los agujeros negros nacerían de estrellas supermasivas que llegan al final de su vida y cuando mueren, estas colapsan hasta que se convierten en agujeros negros. ¿Cuál es el problema? Que existen agujeros negros que poseen una masa muy grande y esa masa no corresponde con la masa cuando ellos eran estrellas. Es decir, si yo tengo una estrella con 20 masas solares, cuando esta colapsa en agujero negro, debería de todavía seguir teniendo 20 masas solares, ¿cierto? Pero hay una parte de esas masas que se liberan en forma de energía de ondas gravitacionales, pero sí, ustedes me entienden. El agujero negro debería tener una masa similar a cuando era una estrella, pero existen agujeros negros como Sagitario A estrella, el agujero negro supermasivo dentro de la Vía Láctea, que posee millones y millones de masas solares. Y uno dice, ¿de dónde salió ese monstruo? ¿De dónde salió? Porque si fuera un agujero negro que se fue tragando otros agujeros negros, pues yo te digo, tuvo que haber pasado muchísimo tiempo. De hecho, mucho más tiempo del que lleva vivo el universo como para que este agujero negro se haya crecido a tal magnitud. Y si viene de una estrella,
pues tuvo que haber sido una estrella muy grande. Y acá es donde vamos a hablar de esto. Las cuasi estrellas. Estas estrellas son muy particulares porque cuando se creó el Big Bang, o bueno, cuando ocurrió el Big Bang, me disculpan, la materia estaba muy junta. Había mucha materia, estaba muy junta y estaba a temperaturas muy grandes. Entonces, como estaba tan junta, se dieron las condiciones necesarias para que se pudiera crear este tipo de estrella tan particular. Y ahora, ¿cómo nace una estrella? Las estrellas vienen de las nebulosas. Cuando una región de la nebulosa se dan ciertas condiciones, pues el hidrógeno que hay en esa nube empieza a colapsar. Y cuando colapsa, se genera un proceso, se activa un proceso de fusión nuclear, dando así inicio a la vida de la estrella. Ahora, si nos vamos a cuando ocurrió el Big Bang, cuando toda esta materia estaba tan junta, pues imagínense, resulta que esta materia estaba muy junta. Y por los halos de materia oscura hacía que esta materia se juntara cada vez más. Entonces, pues se dieron las condiciones y la nube colapsó. Colapsó y se formó la estrellita. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando la estrella se forma, esta llega y expulsa todo el hidrógeno que tiene a su alrededor. Es decir, dice, ya no me den más comida, ya no quiero crecer más, hasta aquí llegué. Pero bajo estas condiciones, todo estaba tan junto, que la estrella no fue capaz de llegar y limpiar todo el hidrógeno que tenía a su alrededor, sino que todo el hidrógeno que tenía a su alrededor seguía cayendo. Entonces, ¿qué le pasó a la estrella? Pues le toca seguir tragando y le tocó seguir expandiéndose y seguía creciendo. Y seguía recibiendo más hidrógeno y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Tanto es así que ustedes me pueden creer que estas estrellas alcanzaban a ocupar tanto espacio como el sistema solar. Imagínense, estas estrellas eran tan grandes como el sistema solar. Entonces imagínense qué tan brillantes llegaban a ser. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? Esa estrella era muy masiva. Era tan masiva que ya el núcleo no soportaba tanto peso. Ustedes saben que las estrellas tienen que batallar contra la gravedad con la radiación que ellas producen, pero en este caso la masa era tanta que simplemente la radiación no dio abasto y el núcleo de la estrella colapsó hasta que se formó un agujero negro. Cuando la estrella colapsa, explota en supernova. Y esta supernova pues se expande por todo el cosmos. Ahora, cuando el núcleo colapsó, el resto de la estrella se mantuvo. Es decir, tenemos la estrella, ¿cierto? Pero el núcleo colapsa y explota en supernova. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que estaba alrededor del núcleo sigue ahí. Es decir, todavía hay una estrella. Y esa supernova no fue suficiente como para limpiar el resto que había, como las capas exteriores. Entonces imagínense esto, se creó un agujero negro dentro de una estrella. Es decir, como si fuera las muñecas rusas que han visto que es una dentro de la otra. Pues acá tendríamos un agujero negro dentro de una estrella que es muy grande. Ahora, este agujero negro, acá les voy a dar un datico. Imagínense que esta estrella, ya les mencioné que es tan grande como el sistema solar. Y adentro tiene un agujero negro que es del tamaño, como por así decirlo, como de 50 a 500 kilómetros. Es decir, chiquitico. Ahora, imagínense esto. El agujero negro tiene a su alrededor el disco de acreción. Y este está girando. Y las partículas que están girando alrededor de él giran a velocidades cercanas a las de la luz. Entonces, el agujero negro, pues, come de a poquitos. Es decir, toda la materia está cayendo dentro del agujero negro, pero se la va comiendo de a poquitos porque el disco de acreción está girando a velocidades muy altas. Ahora, resulta que el agujero negro, como les mencioné, está dentro de una estrella, y una estrella muy masiva. Entonces, todo el peso está cayendo al agujero negro. Al caer al agujero negro, las partículas que están en el disco de acreción se empiezan a calentar, aumenta su temperatura, y al aumentar esa temperatura, toda esa energía térmica empieza a empujar a la estrella hacia afuera. Entonces ahí se genera, o más bien se cumple, el equilibrio hidrostático, que se compensa con la
energía liberada se compensa la gravedad que genera la estrella con la energía térmica que libera el disco de acreción. Entonces ahí se compensa el equilibrio hidrostático. Entonces eso es lo que está pasando. El agujero negro se está comiendo a la estrella de a poquitos. Entonces es como si fuera un parásito. Se está comiendo a la estrella de a poquitos. Y así cada vez y crece más, crece más y crece más. Y va creciendo el agujero negro y va creciendo el agujero negro. Y a medida que crece el agujero negro, la estrella se va expandiendo. Tanto es así que la estrella puede llegar a alcanzar un diámetro de 30 veces el sistema solar. Imagínense eso, lo grande que es eso. Ahora, llega en un punto en el que los campos magnéticos del agujero negro son tan potentes que empiezan a botar chorros por los polos. Y esos chorros atraviesan la estrella. Y eso es lo que vemos acá en esta figura. Acá tenemos lo que sería solito sería la estrella, la cuasi estrella. Lo que está adentro sería el agujero negro, que se la va comiendo de a poquitos. Lo que está morado sería el disco de acreción. Y acá lo que vemos que está escrito en jet vendrían a ser como esos chorros que está botando el agujero negro, que como vemos atraviesan la estrella. Entonces imagínense una estrella que tiene chorros de partículas por sus polos. Entonces llegan a un punto en el que ya el agujero negro está tan grande y el disco de acreción está tan potente que llega y despedaza la estrella. Es decir, salió el parásito de adentro. Entonces imagínense, por ejemplo, no sé si han visto a alguien cuando sale el parásito, llega y sale, ¡pa! Ya, salió el agujero negro y destrozó la estrella. Acabó con su huésped. Y ahí se cree que nacen o más bien, y ahí se cree que nacieron o es el origen de los agujeros negros supermasivos. Esos jets de cuántos años luz podrían ser. El dato exacto no te lo tendría. Eso ahí sí no sabría de cuál sería la longitud de esos jets, porque como te mencioné, no es algo que hayamos visto. De pronto sí pueden existir estimaciones, pero no tengo el dato exacto acá. Te lo quedo debiendo. Entonces, esto sería perfecto porque primero, pues, le daría una explicación de dónde vienen estos monstruos que serían los agujeros negros supermasivos. Y también explicaría por qué cada galaxia, o al menos se cree que cada galaxia posee un agujero negro supermasivo en su núcleo. Porque como estos objetos se formaron al inicio del universo, cuando se daban las condiciones para que se formaran, pues estos se formaron primero. Y al ser tan masivos, pues estos atraían estrellas, atraían gas, atraían polvo, hasta que poco a poco llegaron, fueron acretando y acretando así estrellas y polvo y formaron una galaxia. Entonces eso sería una teoría que explicaría muchos misterios cosmológicos que hay por ahí. ¿Qué otra cosa tenía por decirles? Creo que eso ya sería. Sí, eso, la verdad, la teoría de las cuasi estrellas, pues sería algo muy que no solucionaría mucho la vida de nosotros los astrónomos, o al menos yo estudiante de astronomía. Y sí, yo creo que, esperen, que es que tengo un dato acá en la punta de la lengua. Tengo un dato que les iba a decir, ay, es que se me va. Pero sí, eso sería el tema con las cuasi estrellas. Ah, ¿y por qué no vemos cuasi estrellas justo ahora? Porque ya las condiciones no dan, ya el universo se ha expandido un montón, ya el universo se ha ido enfriando, entonces ya la materia no está como tan junta como para que ya se generen estos monstruos, ya no habrían más, o al menos si existen, pues, o al menos yo no creo que se podrían volver a generar, porque será bajo condiciones muy estrictas. Entonces eso es lo que sucede con las cuasi estrellas, y por eso no tenemos manera como de comprobar directamente que existieron. Es nada más una teoría de ahí, de donde podrían venir los agujeros negros. Entonces nunca se les vaya a olvidar, estrellas de agujeros negros, estrellas que poseen en su interior agujeros negros. A mí la verdad, eso es algo que me pareció espectacular, o algo muy loco. Y bueno, ya que aproximándonos al final de nuestra charla, como les había mencionado, cada sesión les vamos a traer una misión espacial invitada. Y en este caso vendría a ser el James Webb Space Telescope. Que para el que no estaba enterado,
es un telescopio espacial que lanzamos recientemente en 2021 y recién llegó a donde la queríamos mandar, a su lugar, al lugar que queríamos que estuviera el año pasado. ¿Por qué les traigo el James Webb? Justo esta charla de objetos hipotéticos, porque este telescopio es el más potente que se tiene. Y lo que se busca con él es observar cosas que nunca habíamos visto antes. Es decir, la luz se comporta de una forma muy particular en el espacio. La luz que nos llega a las estrellas está muy corrida al rojo. Entonces, entre más corridas estén al rojo, más lejos están. Y como saben, la velocidad de la luz no es instantánea. Entonces, al mirar al cielo, entre más corrida al rojo esté una estrella, más lejos está y más lejos o más hacia el pasado estamos viendo, ¿cierto? Es decir, si yo, por ejemplo, me pongo a ver, no sé, veamos a Alpha Centauri, está a 4 años luz. Si yo veo Alpha Centauri, la luz que estoy viendo es la luz que emitió Alpha Centauri hace 4 años. Es decir, no estoy viendo Alpha Centauri como es ahora, la estoy viendo como era hace 4 años. Entonces yo me pongo a ver cómo era una galaxia que está como a 13.000 millones de años luz, la estoy viendo cómo era hace 13.000 millones de años. Entonces, en lo que se especializa el James Webb es en ver en este espectro de la luz, el espectro que está muy corrido al rojo. Entonces, lo que se busca con él es llegar y encontrar galaxias que estén muy, muy, muy lejos y observar cómo, o más bien ver cómo era el universo en sus inicios. Entonces puede que con el James Webb encontremos indicios de cómo eran las cuasi estrellas. Puede que sí, puede que se imaginan, sería algo brutal. Entonces por eso se los traigo, porque con el James Webb vamos a descubrir cosas que nunca hemos visto antes. Acá les traigo una imagen que captó el James Webb. Acá tendríamos la constelación de Carina. Acá podemos ver toda esta nebulosa que vemos acá. Todo eso es material para que se nazcan estrellas. Y estas estrellitas que tenemos acá alumbrando son estrellas recién nacidas. Es decir, son estrellas que tienen exacto una guardería. Tendríamos una guardería estelar. Son estrellas recién nacidas que apenas nacieron. Y acá, como les mencioné antes, cuando nace una estrella, esta llega y el material que tiene a su alrededor lo expulsa. Entonces, pillen. Si ven que la nebulosa de Carina está como corrida hacia un lado, es decir, como si la estuvieran empujando. Es por acción de estas estrellas que acabaron de nacer. Son estrellas supermasivas que están empujando ese material hacia afuera. Eso es lo que está sucediendo. Y acá, como podemos ver, esta fue una imagen captada por el James Webb el año pasado. Y como pueden ver, es espectacular. La cantidad de detalle es increíble y es muy linda, es muy bacana. Y les traigo también otra guardería estelar, como menciona Juan Andrés, que vendrían a ser los pilares de la creación. Acá podemos ver que, sí, como les mencioné antes, es una guardería estelar. Acá nacen estrellas, acá se forman. Y acá hay material para que se sigan formando y esta es otra imagen captada por el James Webb. Y acá ahora yo les pregunto, ¿cuántas más cosas se podrán observar con el James Webb que no hemos visto antes? Porque el James Webb tiene una visión que no tiene ningún otro telescopio. Y si la misión de este es explorar cómo era el universo en sus inicios, entonces quién sabe cuántas cosas nos vamos a encontrar por ahí. Quién sabe cuántas cosas vamos a descubrir y tal. Y pensar que eso es un pequeño recuadro de una foto no enorme. Es correcto. De hecho, las nebulosas son gigantes, son inmensas y ocupan años luz, tienen años luz de diámetro, miles de años luz incluso algunas. Y uno pensar que eso es algo en el cielo, ocupa algo muy chiquitico. Y la verdad es que es algo muy brutal. Entonces imagínense lo grande que es el universo y cuántas cosas habrán por ahí que no hemos descubierto. Y estos objetos que les traje aquí son los que se me hicieron más interesantes, pero hay muchos más objetos. Por ejemplo, estrellas que pueden estar hechas de hierro, estrellas opacas, estrellas que pueden estar muy frías. También han visto otro tipo de planetas como los planetas troyanos, estrellas formadas de quarks, estrellas formadas de bosones. Imagínense la cantidad de cosas que hay por ahí en el cosmos que son amparadas por nuestras leyes físicas. O cuántas cosas existirán por ahí que nosotros ni siquiera nos hemos puesto a pensar si existen. Entonces, acá les trae esos objetos como para que más o menos como que vean
las teorías lo que amparan, por ejemplo, los agujeros de gusano, las cuasi estrellas, que las teorías dicen, esos pueden existir, pero no las hemos visto. Y si nosotros nos vivimos maravillando todos los días con que, por ejemplo, se descubre tal cosa, se descubre que tal planeta es, o se descubre que tal estrella está a tal distancia. Cada día encontramos cosas más nuevas, entonces imagínense la cantidad de cosas que hay todavía por descubrir. La verdad es que es algo que me parece muy espectacular de la astronomía. Y sí, yo les digo que estudiar esto es algo fascinante y lo más lindo de la astronomía es que nunca sabemos con qué nos va a sorprender. Entonces yo les digo, ¿podrán ser ustedes los siguientes que descubran las cuasi estrellas o las estrellas de bosones o estrellas vampiros? ¿Podrán ser ustedes los siguientes? Pues eso es algo que el tiempo dirá y sería algo muy chévere que alguno de ustedes fuera. Pues imagínense, eso sería algo brutal. Como dije, como que yo me acuerdo que yo estuve allí en una sesión de caos y dijeron que ese objeto podría existir y yo la descubrí. Eso sería algo muy tremendo. Y más nada, esa sería toda la presentación. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerla. Muchas gracias por tenerme en este espacio, por haberme escuchado, por haberme acompañado acá hasta el final. Y si tienen alguna duda, pues bien puedan. Y de nuevo, pues mi nombre es Santiago y muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Acá hay alguna pregunta, algo, no sé, ¿cómo les pareció la charla o algo, no sé? Santiago, hola, ¿qué más? Hola. No, excelente la charla, súper bacano. Hola, Teodoro, hace rato que no te veía por acá. Sí, no, estaba, bueno, mentira, no, apenas, pero bueno, apenas llevamos un capítulo de esta temporada. Bueno, no, el segundo capítulo. Primero Ajá. llegué un poco tarde, que era el día Día de de la niña y la mujer en la de la ciencia. ciencia. Ajá, correcto. No, uno siempre aprende muchos datos nuevos con todo esto, la verdad. Desconocía este tipo de estrellas, de vampiro y de Frankenstein, la verdad que desconocido. De hecho, solamente conocía una que dije yo, no, esperemos a que la mencione, que era la estrella de Quarks. En el año 2008 se Sí. detectó una supernova, la 2006 GY, creo que es, y era una supernova excesivamente, pues, o sea, 100 veces más luminosa que una supernova típica. Creo, Sí. si mal no recuerdo, que en ese momento se teorizó o se pensó que podía estar entre la transición entre una estrella de neutrones, Sí. perdón, o sea, que podría ser el resultado del colapso de una estrella de neutrones. Entonces me dejó pues como una inquietud y pensé que después empieza a tocar el tema por ese lado, porque la verdad sí me dejó como con inquietud. Sí, este tipo de estrellas, aunque igual, si el universo está plagado de objetos extraños, obviamente, a los cuales no tenemos acceso, ya sea por la capacidad tecnológica que poseemos, ¿cierto? O sea, por eso es que tenemos, por ejemplo, el colisionador de hadrones, obviamente trabajando ya pues, con energías de 14 electronvoltios y todo esto, pero aún nos Sí. falta más capacidad tecnológica para poder hacer como descubrimientos aún más amplios. Entonces, digamos lo que ese umbral que tenemos de conocimiento igual nos permite escudriñar y teorizar cosas que aunque parezcan, aunque las matemáticas lo puedan respaldar y la física y bueno, todas las áreas pues, que trabajan como en esto, pero aún así sigue siendo complejo, pero no deja de ser como algo interesante, pues suponer que existe un tipo de cuerpo así pues en el espacio, que igual la ahorita, como lo mencionaba Juan con respecto a las ondas gravitacionales, que me dejó pues obviamente pensando, y claro, o sea, tiene toda la razón igual como vos lo mencionaste, en el sentido de que la información que nos va llegando, pues obviamente, o digamos su codificación, pues depende también de la capacidad que tenemos con tantos detectores, con LIGO y con Virgo, por ejemplo, que no recuerdo que otro detector se le unió recientemente a Tangra o algo así, es que no tengo el nombre de ese otro detector, que es como ya la concepción con el detector de la ESA, que se utilizaría justamente también como para eso, para hacer como una triangulación justamente para, o sea, entender aún más todavía ese tipo de fenómenos, porque este tipo de estrellas, hasta donde yo logré entender en su momento, o sea, obviamente al generar una radiación o una presión, sino que no sé cómo explicarlo, como una especie como de pulso, así como, como un pulsar, por ejemplo, esa radiación que emitiría, pues viajaría pues obviamente en esa forma de ondas gravitacionales y pues como obviamente la onda se expandiría pues alrededor de todo lo que tenemos de espacio-tiempo, pues queda como complicado tener algo que sea capaz de detectar algo tan pequeñito. Entonces, bueno, pero igual, era solamente eso con la estrella de Quarks, y en algún momento de pronto se puede volver a tocar el tema porque sería bacano de pronto escudriñar sobre ese tipo de objetos que me parecen como
tan bestiales, aparte pues de los que mencionaste, que realmente son únicos. Realmente De espero que pronto, existan. una parte 2, una parte 2 de objetos Sí, hipotéticos. ok. Sí, 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 total, total. sí, de Y eres, hecho yo consulté acá sobre estrellas de quarks, solamente que no sé por qué no la puse en la presentación. Pero sí, las estrellas de quarks también es otro objeto hipotético que vendrían a ser estrellas de neutrones que siguieron colapsando, pero no al punto de volverse agujeros negros, sino que ujú, colapsaron tanto que hicieron que los neutrones que las componen se descompusieran en quarks, que los quarks son los que componen a los neutrones. Entonces por eso se le llaman estrellas de quarks, ajá. porque bajo esas condiciones de presión, pues hasta luego, Manuel, es propicio para que los quarks estén libres por ahí, Ujú, así es lo correcto. que entiendo. Si no, es que es un tema bien, bien interesante, la verdad. Igual voy a buscar qué más información de pronto existe y se las comparto al grupo si algo, porque sí me interesa ese tema, aunque no soy Sí, pues experto obviamente en absolutamente nada de eso, pero sí me parece bacano pues como no, pero cualquier aporte escudriñar vale. más. Ah, no, obviamente, claro, sí. Sí, muchas gracias por tu aporte, Teodoro. No, con Um, todo el gusto. A usted, hermano, por la charla. Vale, Teodoro, mucho gusto. Pues con mucho gusto y muchas gracias por los comentarios. Todo Um, bien. Muchas gracias. Sí, interesante. Teorías que no conocía. No sabía que existían agujeros blancos. No, Alexia. Cuidado con eso. No vayan a decir por ahí que yo les No, dije que existían. pues, Pueden existir. no es que pueden existir eso, pueden existir Eso. eso, Así es que es. eso. Así es que es. A ver, sí. No, sí. Pueden existir. No se les vaya a olvidar. Ya saben, no me vayan a quedar mal. No me vayan a quedar Eso, mal. así es. Pero sí, sí. Am, ¿Alguna pregunta más o algún comentario, aporte? Ya saben que esto, para mí me encanta cuando hacen aportes o participan y tales. Mm, mm, Muy bien, entonces, muchísimas gracias nuevamente por haberme acompañado. Nos estaremos viendo dentro de 2 semanas en la siguiente charla. Todavía no hemos definido el tema, pero ahí les estaremos avisando por redes sociales. Entonces, estén pendientes y muchas gracias por haberme acompañado y les deseo una linda noche. Muchas gracias. Gracias, igualmente una feliz noche.